político del día junto a Rodrigo Sánchez. 6:39 y efectivamente estamos ya sentados con Rodrigo Sánchez para hablar de política y de políticos. ¿Cómo estás, Rodrigo? De política y político, haciendo la diferencia, porque hay algunos políticos que no hacen buena política. Exacto, y hay algunos, es verdad. Es verdad. Oye, ¿qué se cuenta? Oye, muchas cosas, porque hemos estado hablando en los últimos días acerca de estos incómodos traspasos, ¿verdad, Pao? Que cada día nos sorprenden con alguna pildorita, con algún momento tenso, alguna declaración poco afortunada. O de frentón con un que pretenden. Y con un que pretenden de frentón. Parte de eso es lo que ha estado ilustrando el ánimo que ha mostrado la vocera de gobierno Camila Vallejo en varias oportunidades. Ella, de hecho, hacía hincapié en ese, que esperan, que pretenden, precisamente por el enojo que ha generado la postulación de Michelle Bachelet ya con documento presentado ante la Asamblea de Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la entidad. Claro, ella aludía a que, si hacemos nombramientos, no podemos hacer nombramientos. Si presentamos una ley, que no hay que presentar ley. Entonces, ¿qué pretenden? Que dejemos de gobernar. No, pues dijo, nosotros gobernamos hasta el 11 de marzo. Claro, y les piden garantías, en el fondo les dicen, ¿y cuáles son los respaldos de Bachelet, además de México y de Brasil? Cuéntenme ustedes, decía el presidente de la UDI, y ahí, claro, les gusta, ella decía, los amarres para ciertas cosas, para ciertas cosas los critica, para otras necesitamos más amarres, no se entiende. Bueno, hay todo un revoltijo, podríamos decir, de declaraciones, de ánimos distintos. Además, Pau, vemos que en la mayoría de las reuniones el tono es muy institucional, pero pasan las horas y después comienzan los conflictos nuevamente. Y te lo quiero ilustrar con dos situaciones que se dieron durante las últimas horas. Primero, una cartera que a todas luces no tenía que generar conflicto. Ay, ¿no me vas a hablar de cultura? No, vamos allá después, vamos para allá. Ya. Pero Obras Públicas, sí. Con un ministro, Martín Arrau, próximo ministro de Obras Públicas, que ha guardado un tono muy institucional, no se ha peleado con nadie, al menos durante los últimos días, y producto de una entrevista, donde él señala que este gobierno no está para cortar cintas, sino que para hacer una... ¿Cuál fue la palabra que él utilizó? Reinstitucionalizar el Ministerio de Obras Públicas, agilizarlo, mejorar en el fondo su funcionamiento. Es que la actual ministra, Jessica López, alias J-Lo, como le dicen también en el gobierno, planteó que, pero si cortar cintas quiere decir que un proyecto se termina y ojalá al próximo gobierno le toque cortar muchas cintas, al presidente que le toque cortar muchas cintas, y ella decía, yo no entiendo a qué se refiere con reinstitucionalizar. Como de alguna forma planteando, parece que no entiende muy bien el próximo ministro cómo funciona el MOP, que es un monstruo de ministerio por lo demás, también por la cantidad de recursos que con los que funciona. Uno entiende también el fondo de la crítica por parte de el próximo ministro de Obras Públicas, en el sentido de que él quiere agilizar ciertos procesos. El gobierno de José Antonio Kast de alguna forma ha prometido eliminar un poco la burocracia. Eso está retratado, por ejemplo, en el tema del uso de suelos en el Ministerio de Vivienda, en la permisología, la llamada permisología en el Ministerio de Economía, por ejemplo, y hay varios temas ahí macro que es interesante analizar, pero claro está, a la ministra de Obras Públicas actual seguramente le molestó un poco esta declaración, sin haberse sentado a conversar todavía con él, al menos en aspectos técnicos, porque sí hubo una conversación al menos ya más de saludo, de felicitaciones, que te vaya muy bien, pero no se han sentado con carpeta en mano a analizar el cómo funciona este monstruo de obras públicas. Eso es un conflicto, por una parte. Y hoy día se dio un momento bien curioso, Pau, porque el presidente de la República está en el sur del país, está haciendo la carretera austral, que nosotros le decíamos a Rocío Fonseca que lo está acompañando, que ojalá saque estas fotitos, porque claro, los paisajes son maravillosos. Muy lindo. Y hoy día el presidente, precisamente, corte de cinta. Corte de cinta para una barcaza. Igual, pero no se inauguran con una botella. Eso te iba a decir, entonces era como, mira, esto hace juego con la crítica de tanto, y claro, pero un mensaje probablemente al próximo ministro de Obras Públicas, o sea, que abunden las cintas en el fondo, independiente a la obra que se esté inaugurando. Eso por una parte, ¿ya? Por otra,
Ayer tuvimos una reunión sumamente, podríamos decir en términos banderas blancas, Ya. pacífica, entre Carlos Montes y Iván Poduje, ministro de Vivienda saliente, ministro de Vivienda entrante. En una cartera súper polémica. En una cartera muy polémica y además con declaraciones de los últimos días por parte del próximo ministro de Vivienda que igual incomodaron harto en La Moneda por el tono particular también que tiene Iván Poduje. Ahora, tras este encuentro, que ambos definieron como en muy buen tono, muy republicano, ¿no es cierto?, donde manifestaron sus diferencias en relación a las cifras de reconstrucción en Viña del Mar. Este 40% del que Claro, habla el gobierno, el 45 10% versus de el que habla... 10. Se entendió muy bien que en el fondo no es que uno mienta y el otro diga la verdad, sino que es una óptica distinta en relación a los términos del avance. El universo que consideran ambos es distinto. Claro, una cosa es hablar de las casas que están terminadas y entregadas, donde hay gente viviendo, por decirte, y otra es que yo dé la cifra considerando aquellas obras que se comenzaron. Claro, no, y además, Pau, que el universo del que habla el gobierno actual tiene que ver con un universo de casas que es menor al total, porque ellos contabilizan las que están, las que tienen posibilidades de ser reconstruidas. Para el resto de las casas hay otras soluciones. O sea, que es las empezar casas, de cero. Exacto, las casas que no se pueden reconstruir, bueno, habrá subsidios, habrá otras opciones habitacionales, pero no es reconstrucción como tal. En cambio, lo que plantea el próximo ministro de Vivienda es considerar todo el universo, porque a todos le falta la casa. O sea, Yo tiendo a pensar que esa es la mirada que totalmente hace de más acuerdo. sentido. Lo que pasa es que una solución depende exclusivamente o en gran medida de vivienda y la otra tiene otros actores involucrados y obviamente es un poquito más complejo. Pero es esa diferencia de criterio y no es una gran diferencia. Pero Iván Poduje, el próximo ministro de Vivienda, le dio una entrevista a Tomás Mochati, ¿ya? Y en esta entrevista hay dos declaraciones que son bien ambiciosas en términos de gestión. Primero, él plantea que si no se cumple la reconstrucción de Viña del Mar en 15 meses, yo me tengo que ir. Ayer hablábamos con la alcaldesa de Quilpué Ujú. y justamente le preguntamos, y ella nos habló de 18 meses. Yo tomé nota. Ya. Dije, ya, agosto del 2027. Ya, bueno, 15, 18 ya, pero estamos ahí en los márgenes. Bueno, claro, estamos hablando de un poquito más de un año, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Esa es la meta que se puso Iván Poduje. Respecto de... Viña del Mar. Exacto. Perfecto, porque después vamos a hablar otro detalle. El Ministerio de Vivienda actual responde por medio de un comunicado lo siguiente. A ver. ¿Ya? Dice, bueno, si el próximo gobierno lo consigue en 15 meses, no es porque se va a partir de cero, sino que porque este gobierno ya avanzó a esta fecha de febrero en un 52% en términos de avance de reconstrucción. Y en un comunicado da un detalle en relación con cifras, con fechas, con recursos, cómo se ha avanzado en esa materia. Es la misma discusión en la que hemos estado envueltos durante las últimas semanas en relación a cuáles son las trabas que existen para reconstruir, el tema de los suelos. Bueno, eso es una respuesta detallada del MIMBU. Luego, Iván Poduje plantea que el Ministerio de Vivienda cuenta con cerca de 6.500 funcionarios, pero agrega que en los últimos meses se agregaron 1.400 funcionarios y eso parece ser un exceso, plantea, ¿ya? Como que en este gobierno se contrató mucha gente de manera innecesaria. Eso lo cuestiona. Todo esto también en el marco de esta incómoda discusión relacionada con los funcionarios públicos, con los amarres, etcétera, ¿no es cierto? Otro comunicado por parte del MIMBU para responderle esa afirmación a Iván Poduje. Se dice, oiga, nosotros tenemos las mismas cifras de los últimos años en materia de funcionarios públicos. Y da un detalle, son 6.500 funcionarios, correcto, pero hay que recordar que en los tiempos de pandemia salieron muchos funcionarios porque se necesitaban menos y en 2023 se restituyó la dotación para alcanzar esta cifra que, como señala el comunicado, es muy cercana a la de los últimos años, de gobiernos anteriores, etc. Y los únicos funcionarios adicionales, según el MIMBU, son los que se han traído para hacerse cargo de las emergencias relacionadas con los incendios y con la emergencia habitacional y no son más de 39 funcionarios, ya con contratos honorarios en el fondo. Entonces, ya, está bien. Por una parte hay una meta, por una parte también hay una crítica en relación al funcionamiento del ministerio y por otra, vía comunicado se va respondiendo afirmación por afirmación, ministro entrante, ministro saliente. Es curioso, Pao, porque, claro,
Un día después de una conversación que fue en muy buenos términos, nuevamente hay fuego cruzado y esto evidentemente le va entregando ciertos elementos incómodos a este traspaso. Y para finalizar este tema, hoy día también tuvimos, yo diría, la madre de todos los traspasos. A ver. Ministerio de Hacienda. Ah, sí. El próximo ministro Quirós, el actual ministro Grau, ¿no es cierto? Ojo que estas reuniones, se vienen muchas más, ¿eh? Nosotros marcamos el hito de estas primeras conversaciones de traspaso, pero hay muchas otras que se van a ir dando seguramente. Que son, aparte hay ministerios que son verdaderos monstruos, como decíamos anteriormente. El MOP es un ejemplo. Hacienda, ¿para qué decir? El punto de prensa no fue un punto de prensa, en verdad fue una declaración que hacen ambos, y una declaración muy breve, y una declaración donde Grau hace énfasis en que todos los trabajadores de Hacienda que fueron contratados en este gobierno, chao, se van el 11, el ministro nuevo va a llegar con su nuevo equipo, nosotros se lo garantizamos. El próximo ministro Quirós dice, le agradezco el buen tono, la buena disposición al ministro Grau, esperemos que esto se mantenga, y chao. No hubo derecho a preguntas. Hay 1.000.000 de preguntas, por supuesto, en materia de Hacienda. Tú bien sabes, por una parte, los cuestionamientos al déficit fiscal, por otra parte, la promesa de los 6.000 millones de dólares, que es algo que se cruza, obviamente, con esta administración, considerando que ha sido una de las principales críticas del gobierno del presidente Gabriel Boric a la promesa de campaña que hizo el próximo jefe de la billetera fiscal. Entonces, son temas bien enredados que tienen que ver también con las expectativas, que tienen que ver con la gestión de los ministerios, y en medio de estos traspasos se enreda. Y el detalle que se nos quedó acerca de el próximo ministro de Vivienda. Hablábamos de las expectativas, de esta meta que él se había fijado para Viña del Mar, ¿no es cierto? De los 15 meses. ¿no es De cierto? la entrevista con Tomás Mochati. Con Tomás Mochati. Pero él hace algunos días atrás, en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades, había transparentado también la hoja de ruta en materia de reconstrucción para Ñuble y Biobío. ¿No es cierto? Otro tema. Ahí claro. hay que aclarar un punto, porque el próximo ministro de Vivienda plantea que para diciembre de este año ya hay una meta que es importante, que no es la reconstrucción en sí totalmente, sino lo que él plantea es que se va a partir este año con los nuevos terrenos de los nuevos proyectos, el inicio de obras de infraestructura, de servicios, todo eso parte en abril, junio y diciembre, ¿ya? En abril va a ser el Centro Comunitario de Salud Mental, luego viene junio y diciembre otras obras adicionales, entonces hay una hoja de ruta que evidentemente va por etapas avanzando, ¿ya? Y que hace lógica porque esta es una tragedia más reciente. No se trata de poner, digamos, en orden cuál es peor o quién necesita más, pero bueno, una está menos avanzada que la otra necesariamente. Exactamente. Y aparte, claro, él ya ha hecho un trabajo en terreno en ambas regiones, se ha juntado con las personas afectadas, se ha juntado también con autoridades de las regiones, y es un proceso que, si bien es cierto, podríamos decir, tiene ya más o menos una carta GAN de cómo va a funcionar, esta es muy dinámica también, en función de cuáles van a ser las trabas que se van a ir presentando, de cómo se van a desbloquear, etcétera. Entonces, además, yo me imagino, y esto no lo he hablado con nadie de vivienda, pero respecto de los incendios del sur, los recientes, yo no sé si algunos terrenos que tenían viviendas no sé, en situación irregular, si están en terrenos que son considerados peligrosos por eventuales incendios, si están muy cerca, no lo sé. Yo no he estado en terreno, desconozco, entonces no tengo tan claro si es que la reconstrucción o todos los casos de reconstrucción pueden llevarse adelante in situ, en los mismos lugares donde ocurrió la tragedia. No lo sé. Claro, no, ahí hay que hacer un análisis que es mucho más técnico, creo, y sería irresponsable decir, mire, lo que hay que hacer es esto, esta solución es rápida, esta otra solución es más lenta. No, yo creo que en ese sentido hay que darle un poquito más de tiempo a lo que se va a abordar en materia de trabajo en terreno, ya cuando este gobierno esté desplegado como institucionalmente se debe a partir del día 11 de marzo. Pero como te lo señalé, Pau, en la previa hemos tenido estos intercambios que son ciertamente incómodos y que vienen de alguna forma también salpicados con este debate en relación a cuántos funcionarios públicos van a quedar de esta administración amarrados, cuántos no. El gobierno ha dicho hasta el cansancio,
11 de marzo no va a quedar ningún funcionario de confianza, por una parte. Claro está que hay otros criterios relacionados con los funcionarios públicos que llevan varios años trabajando, que bueno, ahí habrán evaluaciones que no son políticas, pero toda persona que entró a este gobierno por motivos políticos obviamente se va. Distinto es porque, ojo, hay varias notas también circulando en portales relacionados con ciertas contrataciones o más bien llamados a postulaciones. Como por ejemplo en defensa. Exacto, pero estamos hablando de alta dirección pública ahí. ¿Ya? Y ahí hay un criterio distinto. No estamos hablando de que una persona selecciona a dedo por criterios políticos a alguien para que se integre a un ministerio. O sea, si hay vacantes en una determinada Secretaría de Estado porque se requiere que una persona entre, no sé, te pongo un ejemplo desde la ignorancia, redes sociales, ya necesitamos el community manager de tal ministerio. Bueno, no es precisamente un cargo político, ¿ya? Y evidentemente si hay una convocatoria por alta dirección pública y se requiere ahora, no se va a esperar hasta el 11 de marzo. Ahora, sería para una que se pena realice. que si es que los eligen por alta dirección pública, como ha ocurrido en otros gobiernos de todos los colores, después los vuelvan a sacar porque la dirección pública le cuesta plata al país de nuevo. Pues, Exactamente. entonces, no Y estemos por votando, algo- ya nos aburrimos de votar plata ya. Y por algo es un organismo técnico que evalúa los currículum de acuerdo a las trayectorias, que poco y nada tiene que ver, o poco y nada debería tener que ver Exacto. con la política. Ahora, ojo, obviamente hay algunas balas de plata y bien sabemos que hay ciertos cargos donde el Ejecutivo puede definir y decir, ya, esto es una urgencia y usted para acá. Ujú. Ya, pero no es el caso. Ahora, una cosa es que estemos hablando de los dimes y diretes entre actual gobierno y hoy gobierno electo, que son para todo efecto gobierno y oposición, digamos. Y otra cosa que estemos hablando de los dimes y diretes al interior del gobierno, y me parece que el más señero de todos, al menos hoy, es el de cobarde y servil, epítetos fuertísimos vertidos por Lautaro Carmona para referirse ni más ni menos que al primer mandatario de su gobierno. Hugo Gutiérrez, Juan Andrés Lagos. Ojo con... Pero yo me pregunto, ¿cómo se llama el que se pone detrás de un gobierno que considera cobarde y servil? O sea, ese es cobarde, servil y mentiroso además, ¿no? Sí, correcto. Ahora, Digo mentiroso en el sentido de que anda sonriéndole a su gobierno y después le deja de sonreír. cuando hablamos del PC y hablamos de estos grupos, esta fractura que tiene el partido, claro, siempre va a ser interesante desde el punto de vista periodístico escuchar lo que quiera decir Hugo Gutiérrez, lo que quiera decir Juan Andrés Lagos y sobre todo lo que quiera decir Daniel Jadwe. Presidente, ¿no? Y el presidente. Sí, pero ojo con Lautaro Carmona. O sea, Lautaro Carmona no es la persona que ha sido más estridente No. en relación a estas declaraciones, porque a esto que te refieres tiene que ver con esta conversación y además el hecho de decir, oigan, ninguna persona que crea que Cuba es una dictadura Sí. puede ser del PC. O sea, uno se pregunta por qué no han echado a Janet Jara. Bueno, Digo, es no que la ha todo- pasado al Tribunal de Honor y de hecho entiendo que ya la están invitando desde el Partido Socialista a militar allá si es que se va del PC. Pero uno se pregunta, ¿cómo si es que se va? Si la definición parece clara. Si usted cree que esto es una dictadura, usted no puede ser parte de este club. Bueno, ya lo ha dicho, entonces... Sí, pero eso no lo dice la directiva como tal. Claro. Ojo con eso, ya, porque uno suele asociar este tipo de declaraciones a una posición de partido y no es tal, pero sí ha detonado un debate porque son posiciones que existen y que de ser mayoritarias y de tomarse el partido, obviamente estrechan el espacio para que visiones no solamente como la de Janet Jara, la de Camila Vallejo, Nicolás Cataldo, Jaime Gajardo, Carol Cariola incluso. Carol Cariola, claro, o sea, el lado más borichista, por un lado, o el lado más joven. Pascual, digamos, y Cataldo Claro. y Gajardo. Claro, que son, Los un grupo, ministros. que son un grupo que, si bien es cierto, no ha tratado el tema Cuba en profundidad como lo hizo Janet Jara, evidentemente tiene Bueno, muchas por más su rol, coincidencias claro. con ella que con el resto de la militancia del PC. Ahí es interesante, Pablo, lo que va a pasar a partir del 11 de marzo, porque todo este grupo que estuvo en el gabinete, que está en el gabinete, deja sus cargos. ¿Qué van a hacer? Camila Vallejo seguramente se va a dedicar unos buenos meses a Ay, a la disfrutar de su familia, guagüita, sí. claro, a dormir un poco mejor y después, ya, obviamente, pasados los meses, tendrá planes de volver un poco más a la primera línea, pero seguramente va a estar un poco más en segunda línea. Vamos a ver si es la misma intención de los otros ministros PC de la administración Boric, pero de seguro que ahí se va a generar también una disputa interesante en relación a, uno, si es compatible un partido comunista, ¿ya?, que intenta volver a sus orígenes más duros por un sector,
y convivir a la vez con otra ala que sea un poquito más, no sé si decirlo liberal o un poquito más socialista, progresista, no lo sé. Si eso es compatible, si logra existir una convivencia o un grupo se va a tener que comer al otro irremediablemente. Y eso va a generar una disputa porque, ojo, a Janet Jara ya le están lloviendo ofertas de otros partidos. O sea, si usted no la quiere en el PC, compañera Jara, Sí, venga para el Partido Socialista. Venga para acá. Ahora, no sé si ser una exiliada de un partido para llegar a otro te va a generar una posición de poder muy favorable al interior del PS o de la misma próxima oposición. Ahí el propio Partido Socialista salió a prestarle ropa a Janet Jara, porque obviamente también sería interesante tener una figura como fue ella. su candidata. Exactamente. Rodrigo, quiero, antes de cerrar este bloque, esto tiene que ver con política en algún sentido, porque se trata de una noticia que llega de la ex primera dama, Marta Larraechea, que ha sido ingresada de urgencia en el hospital de San Antonio por complicaciones de salud. Hay información preliminar por el momento. Ella se encontraba, según entiendo, veraneando en el litoral central, más específicamente en la casa que tienen en Santo Domingo. En las brisas, en el balneario de Santo Domingo, una casa que tienen hace mucho tiempo, estaba en compañía de familiares y fue ingresada entonces al hospital en San Antonio. Está la delegada presidencial provincial, Claudia Quinteros, en ese recinto de salud. Y eso es lo que se ha informado. A nosotros nos han llegado trascendidos sobre algunos diagnósticos, pero creo que lo responsable es esperar que la familia hable. Exactamente. Y no queda más que, al menos desde estos micrófonos, desearle que no sea nada grave y que pueda recuperarse pronto, idealmente volver a su casa de playa, donde seguramente estaba compartiendo con la familia extendida. Así es que, habiéndoles contado de eso, vamos a estar haciendo seguimiento más adelante, pero por ahora, Rodrigo,